Bueno, estaba recordando, a veces tiendo a repetir los títulos, pero gracias a Dios que tengo a Cristian, que él se acuerda de... y le dije, hoy vamos a predicar sobre esto, ¿por qué estoy aquí? Entonces mira, Cristian, no, el año pasado predicamos, ¿para qué estoy aquí? Ah, bueno, nos salvamos por ahí. El año pasado, hablando de fruto, de fructificar, ¿se acuerdan? Hablamos de ¿para qué estoy aquí? Y estudiábamos Efesios 3, cuando dice que estamos aquí porque el Señor a través de su iglesia quiere mostrar las maravillas. Y hablábamos de cómo la iglesia, a pesar de que está tan desprestigiada, tan malograda, es la apuesta de Dios, es el plan de Dios para que manifestemos sus maravillas, decíamos hace un año. Hoy vamos a hablar de por qué estoy aquí. No sé si, me imagino que sí, yo no sé si todos de pronto son como yo, pero bueno, algunos seguramente sí. Muchas veces en silencio nos preguntamos por allá mentalmente, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Incluso soñamos que debíamos, y uno lo expresa muy fácilmente en los estados, ¿no? Ay, yo debería estar en la playa, ¿cierto? Debería estar en otro lugar mejor, ¿cierto? En otra situación más agradable. Quisiera estar en otro lugar. Algunos dirían que se están aquí porque se sienten satisfechos, conformes en los lugares donde están, y esta mañana reflexionando también con las personas con que están, porque eso también es muy importante, como lo vamos a ver ahora, y como de alguna manera nos contó Anita. Otros, por ejemplo, como los migrantes, en cambio, se han acomodado a estar donde les tocó estar. Muchas veces nos sucede así. ¿Estamos por qué? Porque nos tocó. No hay otra opción. Se han visto obligados por diferentes circunstancias, pero en el fondo quisieran estar en otro lugar. Yo no sé cuántos hoy estén así. Yo quisiera estar en otro lugar, o quizás con otras personas, ¿no? Estaba recordando también al preparar esta enseñanza en el libro de Una vida con propósito, no sé cuánto lo han leído, de Rick Warren. Esa es una pregunta con que él expresa su libro, ¿no? Él dice en su vida del libro de Una vida con propósito, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy en la tierra? Esa es la pregunta y la responde, ¿no? Y es muy, muy chévere. Los que no lo han leído, léanlo, ¿no? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué es que estoy aquí? Que no nos pase como lo decían los profesores en el colegio. ¿Usted está aquí para acabar pantalones o qué? Les decían los profesores en el colegio, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Pero sin ser tan trascendentales como Rick Warren, porque seguramente nos podemos preguntar otras cosas, ¿no? Alguno dirá, ¿yo por qué estoy en este matrimonio? Si usted ha preguntado eso, no levante la mano, ni levante la ceja porque se puede comprometer. ¿Yo qué hago aquí? Pudiendo estar, no sé. ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Por qué es que no hay más opción? Me tocó esto. ¿Por qué estoy en esta ciudad y en este país? Eso es parte de lo que preguntan los migrantes. Yo, no, aquí no, y se van. Y cuando están donde están, dicen, ¿y yo por qué estoy acá? Si tengo mi casa allá y tengo mi familia allá, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esa condición de salud y en esta clínica? Se preguntarán algunos. Quizás de pronto hay alguien que nos está escuchando y diga, sí, yo me pregunto, ¿por qué yo tuve que ser yo y no otro? ¿Por qué estoy en esta iglesia? Y algunos dirían hoy, ¿por qué estoy en este cuerpo? ¿Cierto? Algunos se preguntan eso, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, pudiendo estar en otros lugares, con otras personas, donde me sentiría más a gusto y me sentiría más cómodo? Puede ser, ¿no? Al fin y al cabo, hoy se dice que tú debes estar donde te sientas mejor y con quien te sientas mejor. Si hay un lugar donde tú no te sientes bien, o algunas personas donde no te sientes bien, tú no tienes por qué estar ahí. Tienes que irte a donde tú estás bien. Eso es lo que donde te agrade, donde te sientas a gusto, donde te hagan sentir bien. Si existe un lugar o una condición en la que no te sientes bien, no puedes, nadie te puede obligar, nadie. Busca estar bien, donde tú seas feliz. Y esto muchos padres le decimos a los hijos, tú haz lo que quieras, lo importante es que seas feliz. Yo escucho muchos padres que dicen, yo lo que quiero es que mis hijos sean felices. Bueno, claro, y nosotros que hemos transcurrido un poquito más de la vida, dicen, bueno, no todo el tiempo se vive feliz, ¿no? Nada ni nadie te puede obligar a estar donde tú no quieres o con quien tú no quieres,
Y de acuerdo con eso, debo por todos los medios buscar estar donde me sienta bien, a gusto y me sienta satisfecho. Incluso algunos envidian las condiciones de otros. Y dicen, yo quisiera estar como fulano. Es que si yo tuviera la mujer de fulano, mejor dicho, sería feliz. Claro, pregúntele a fulano cómo es la vida con esa mujer y de pronto no sé. Pero más o menos dicen, ¿no? Viva con ella, ¿no? Dicen a mi esposa, y su esposo sí, es como un ángel disfrazado de pastor. Dice, ¿se lo presto un fin de semana? Pues algunos dirían eso, ¿no? Ay, es que si yo estuviera en la condición de otro, tuviera las oportunidades que tiene esa persona o las condiciones, estaría mucho mejor. Claro, y algunos desconocen que para que esa persona estuviera allá donde yo quisiera estar, tuvo que hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo buenas decisiones, y por eso está donde está. Sin embargo, y esto es lo que quiero que hablemos hoy, no siempre estamos donde queremos estar, o donde nos merecemos estar, o donde deseamos estar, ¿no? Muchas veces estamos donde las condiciones me obligaron a estar donde estoy. Y claro, digo, eso iría en contra de lo que se dice afuera. No, un momento, a mí nadie me obliga. Otra vez, ponga el ejemplo de los migrantes. A ellos, la mayoría están aquí y hacen vida y hasta se felices y se casan, lo que sea, pero en el fondo quisieran volver a donde estaban, ¿no? Pero muchas veces, por obligación, nos toca estar donde nos tocó acá y no hay opción, ¿no? Estamos donde estamos porque no tenemos opción, prácticamente estamos obligados. O nosotros mismos lo buscamos, ¿no? Hoy entonces quiero que estudiemos aquello que nos mueve a estar donde estamos y cómo asumir esa condición. Es un texto muy interesante, me estaba acordando también esta mañana y estuve repasando un poquito que fue la historia que usaron Connie y Martica en el último desayuno de mujeres, muy interesante. Entonces, si les queda faltando de esto, escuchen esa enseñanza de ese desayuno y seguramente van a completarla. Génesis 39, es lo que dice Génesis 39, versículo 1 hasta el 6, dice así: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José. Note ese versículo tan bonito. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde aquel día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupó por nada excepto que iba a comer. Y ahí la historia sigue, ustedes saben el resto de la historia con la esposa de Potifar, pero eso lo vamos a mencionar un momentico ahora. Como les decía, esto lo estudiaron las mujeres en el desayuno, el último desayuno, muy interesante. Este es un texto muy conocido, de él se han hecho películas y se inventan historias, bueno. Pero son textos que inspiran a la vida de aquellos que, como José, tuvieron que enfrentar momentos de adversidad. Todos conocemos la historia de José, ¿no? José es aborrecido por sus hermanos porque era el preferido de su padre y un día deciden deshacerse de él. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en alguna oportunidad que cuando usted brilla mucho, muchos van a tender a apagarlo, ¿no? Esto es más o menos la historia de José. Primero quisieron asesinarlo, pero Rubén, el mayor, dijo, no, por favor, ¿cómo vamos a ensuciar las manos así? Y él lo impidió. Entonces, su hermano Judá tuvo la valiente idea de venderlo a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo compraron y luego lo vendieron como esclavo en Egipto. De esta manera, José debió haberse hecho esa pregunta que nosotros nos hacemos seguida. ¿Y yo por qué estoy aquí?
Y cuando llegó a Egipto, ¿y yo qué hago aquí? Y lo venden en la casa de un extraño. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pudiendo estar con mi familia, pudiendo estar con mi papá que me ama, aunque mis hermanos me odian, pero no importa, el amor de mi papá como que suple todo eso, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Quiero que veamos dos cosas interesantes de esta historia que son relevantes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? O en este momento de tu historia, o en este matrimonio, o en esta iglesia, o en este país, o en esa condición de salud. ¿Por qué estás aquí? Creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, primero es, ya lo pusieron ahí, todavía no lo ponga, todavía no. ¿Qué le dirían a ustedes si José pregunta? Bueno, algunos les mandé el bosquejo, no vayan a soplar. ¿Qué le responderían a ustedes a alguien como José? ¿Y yo por qué estoy aquí? Díganme usted por qué estoy aquí. ¿Qué le responderían? Le tocó, ¿no? Sí, que le tocó, hermano, ¿qué hacemos? Le tocó bailar con la más coja, decían por ahí en el... ¿Por qué? ¿Qué le dirían? Porque el Señor lo permitió. Ahora, ¿a quién como José le gustaría que le dijeran, como decimos, es que es la voluntad del Señor? ¿Cuál voluntad de Dios? Aquí yo quiero estar en la casa de mi papá. Gracias, Marisol. Precisamente es eso. Lo primero es esto, ¿no? Que aprendemos de José. Estoy donde Dios quiere que yo esté. Si tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? Como José, desarraigado de su casa, viviendo como esclavo, y se hace el pregunta, ¿por qué estoy aquí? Pudiendo estar o queriendo estar donde quiero estar y no estoy allá. Y la respuesta para José, o José nos daría, estoy aquí porque es donde Dios quiere que yo esté. ¿Por qué estoy en este matrimonio? ¿O por qué estoy en esta iglesia? Es muy curioso lo de la iglesia, porque esta mañana alguien me dijo, no, pastor, lo llamo para decirle esto, que es que no voy a volver a la iglesia, y me dio una razón, y le dije, está bien. Cuando alguien me dice así, yo le digo, cuando alguien me dice que no, yo cómo le puedo decir a alguien que ha orado al Señor, y ha buscado, que le mostró que puede servir en otro lugar, yo cómo le digo que no, que es aquí, pues si yo lo voy hacia allá, está bien. Claro, cuando me dicen, como me han dicho en algunas oportunidades, que no estamos aquí en esa iglesia, porque es que resulta que el trabajo se nos acomodó más aquí, porque nosotros íbamos a una iglesia el sábado, pero entonces ahora no, pero cuando ya se la acomodó otra vez el trabajo, nos vamos de aquí porque volvió a acomodársenos la historia de la iglesia. Otro que nos dijo, volvemos a nuestra iglesia, ya no seguimos acá, porque es que ya tenemos la familia, y además de eso, dijo, es que ahí en la iglesia había una persona con la que no nos llevábamos bien, nos caíamos mal, y ya no está en la iglesia y volvemos allá. No me diga, qué maravilla. Literal. ¿Por qué estás en esta iglesia? Aunque como dice una iglesia por ahí, por el camino que veníamos de para acá, que dice, esta es una iglesia relevante y divertida. Uy, chica, ¿cómo es una iglesia divertida? Y yo me preguntaba, ¿y nosotros somos una iglesia divertida? ¿Cuántos de los que están aquí están porque estás en una iglesia divertida? Y yo digo, ¿cómo será una iglesia divertida? ¿Qué haríamos para que seamos divertidos? No sé, la verdad. Ahí me queda, chicos, tengo que preguntarles cómo es la cosa, ¿no? Seguramente tenemos que hacer más chistes, no sé. Creo, o de pronto si me ven a mí y dicen, ese es un chiste, se van solito a ir a la pinta, no sé. Creo que todos estamos de acuerdo en que deberíamos esforzarnos por estar mejor de lo que estamos, en el lugar, un lugar mejor en el que estamos, no acomodarse. Yo quiero mejorar y estar en un lugar mejor del que estoy, no una condición en la que estoy, ¿no? Pero no siempre se puede. No siempre se puede, como le pasa a mucha gente, como decía, como el migrante, o no siempre se puede. Como me dijo un muchacho que me encontré estos días que me decía, es que el sábado renovamos votos con mi esposa, y cierto que se puede solamente con la misma, pues claro. Estamos siendo una iglesia divertida. Muchas veces estamos donde estamos porque nos toca, ¿o no? En el trabajo. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Bogotá, un barrio que se llama La Esmeralda, detrás del CAM, ahí en la Avenida del Dorado, y teníamos mucho contacto con la gente de esas oficinas, Ministerio de Trabajo, una cantidad de cosas ahí, y uno veía personas que se jubilaron en la misma oficina durante 25 años. Yo no sé si ustedes soportarían eso, pero o a alguien le ha tocado, pero eso es increíble. 25 años hasta que se jubilaron todos los días a trabajar en la misma oficina. Duro eso, ¿no? Pero alguien diría, me tocó eso.
Y eso es. No hay opción. ¿Cuántas personas pasan años de trabajo, como les digo, en la misma oficina y aunque no están del todo satisfechos, siguen ahí porque eso es lo que hay, no hay más? Con toda seguridad de que José, al comienzo de esta experiencia que nos relata el texto, no deseaba estar como esclavo en Egipto. Seguro que no. ¿A quién le gusta estar de esclavo? No, él allá vivía en el desierto, polvoriento, lo que sea, pero iba y venía, hacía lo que quería y agravaba a su padre, pero estar ahí oprimido y escuchando las órdenes de alguien, bueno, seguramente se acordaba de su papá, del amor de su padre, y aunque sus hermanos lo odiaban y le hacían mal ambiente, él se sentía feliz como su papá lo amaba. Sin embargo, la vida de José da un giro como lo pasa a muchos de nosotros, dramático, ¿no? De la noche a la mañana, de ser un hombre feliz, amado por su padre, ahora es un esclavo que tiene que someterse y obedecer todo lo que le ordenan. Yo me imagino que José siempre tenía en la mente, ¿cómo me escapo? ¿Cómo vuelvo? Seguramente nunca lo pudo hacer, pero él estaba ahí porque le tocó. Si fuéramos José y viviéramos algo parecido, una experiencia tan dura de desarraigo, de odio y un cambio de vida tan rotundo, no aceptaríamos que alguien nos dijera, es que es la voluntad de Dios. Tú estás enfermo porque es que es la voluntad de Dios. Estás quebrado porque es que es la voluntad de Dios. No diría, no, por favor, no me diga eso. ¿Qué clase de Dios es ese que permite que vivamos cosas tan negativas? ¿Qué clase de Dios es ese que permite que injustamente José esté allá y más adelante lo acusen de intento de violación y a la cárcel? ¿Qué clase de Dios es ese? Para que me diga que es que estoy donde Dios quiere que esté. ¿Qué clase de Dios es ese que permite que suframos, que nos humillen, que nos enfermemos? ¿Qué clase de Dios es ese? De esa clase de Dios no queremos que la gente oiga y menos que conozca. Pero hay un detallito que ustedes seguramente vieron en el texto. José está en casa de su amo, es esclavo. ¿Se acuerdan cuál es el detallito? ¿Qué con Claudita? Dice, y Dios estaba con José. Y aquí me parece que hay algo rotundo que si ustedes se llevan esto, listos. Lo importante no es dónde estás, sino con quién estás. ¿Quién está contigo? Y lo dice y lo repite varias veces. Y el Señor estaba con José. Y la vida de José era tan resplandeciente que el amo lo notó y dijo, no, este man toca aprovecharlo, y lo pone administrador de su casa. Lo importante no es dónde estés, sino con quién estés. Eso dice el texto. Incluso más adelante, cuando la cosa se pone peor y lo mandan a la cárcel, dice el texto ahí terminando el capítulo 39, versículo 21, dice, Dios estaba con José en la cárcel y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y otras dirían, ¿cómo así que Dios estaba con José en la cárcel? Si es que está allá injustamente, ¿qué clase de Dios es ese? Dios estaba con José en la cárcel y le dio gracia con el hombre que administraba la cárcel. Y también lo puso a administrar la cárcel. Como que le dijo, tenga las llaves usted y manéjela. Porque sabía que José no se iba a volar. Increíble eso, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado y muchos escuchan por todo, predicaciones que hablan de ese Dios que te saca de la cárcel, que no te deja sufrir, pare de sufrir, que no, pero esto es otra historia, perdón. Si ustedes le predican algo de eso, rasguen su Biblia y quítenle esta historia, porque esta historia es totalmente diferente a la que nos predican hoy en día. Tú puedes estar donde estés, como Pablo y Silas, en la cárcel, en la mazmorra podrida llena de ratas. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Cantan y alaban al Señor, porque para ellos lo importante no es dónde están, sino con quién están. ¿Y a cuántas veces los apóstoles dicen que estando en la cárcel cantaban y se abrían las puertas de la cárcel, por favor? Porque ellos sabían con quién estaban. Y me gustó lo que dijo Anita. Sí, está en ese proceso y todo, pero ella sabe quién está con ella.
Todavía no ha llegado a la serenidad total, pero es quién está conmigo. Eso es clave, muy importante. Hoy diríamos, si Dios está con José, no debía haberle sucedido esto. Dios debía haber impedido que los hermanos hubieran hecho con su hermano eso, ¿no? Dios no debió permitir la injusticia. No dice la gente así, ¿por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite el dolor? Literal esto, ¿no? Si Dios hubiera estado con José, debía estar feliz disfrutando en la casa de su papá y no en una cárcel. José estaba donde Dios quería que estuviera, o como diría alguien, donde Dios necesitaba que estuviera. Alguien dijo en alguna oportunidad, Dios no pone fichas redondas en huecos cuadrados. Él pone a las personas donde Él las necesita, y ahí lo necesitaba. José estaba donde Dios quería que estuviera. Y claro, José, pues claro, la fe de José fue increíble, ¿no? Y él fue descubriendo poco a poco, por qué era que estaba ahí. Y más adelante, obviamente ustedes conocen la historia, ¿no? Podemos decir que lo importante, ¿no?, en esto no es el lugar o la condición donde estés, sino lo importante es que Dios esté contigo. Eso es muy importante, porque estás donde Dios quiere que estés. Les he contado una historia, algunos conocen el personaje de Johnny Erickson. Johnny Erickson estaba una mujer, yo escuché esa historia comenzando mi vida cristiana. Año 67, una mujer joven, 17 años, cristiana, se lanza en una playa, cae mal y quedó cuadraplégica. Cuando yo conocí la historia de ella fue como 10 años después. Había una película y todo eso. Eso fue en el año 87. En el año 2000 tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam a una de esas conferencias que hacía Billy Graham, de mucha gente, éramos como 10,000 personas de todo el mundo. Y de vez en cuando pasaba un personaje de reconocidos, y un día le tocó a Johnny. Yo no la conocía y la vi ahí en su sillita de ruedas. Ya era una mujer como de 60 y pico de años. Y claro, muchos pastores ahí oraron por ella para que el Señor la levantara de esa silla y que ya fuera sana. Y esos personajes, muchos pasaban a la tarima, fueron como 10 días, y daban testimonio de lo que habían hecho. Y un día le tocó a Johnny y pasa a la tarima y le dice, yo les agradezco a todos, hermanos, que han orado por mí para que Dios me sane y me pare de esta silla. Eso fue año 2000, eso ya como, no sé, 40 años quizás, no sé. Y dijo, pero yo creo que soy más útil para Dios en esta silla que estando sana. ¡Uy, por Dios! Después conseguí un libro, y si usted lo puede conseguir, de Johnny. ¿Qué hizo ella durante esos 40 años en esa sillita de ruedas? En lo que era antes la antigua cortina de hierro, ella hizo todo un ministerio, llevaba sillas de ruedas, llevaba muletas a gente impedida en esos países, en África. Durante todos esos años hizo eso. Creo que todavía ella no ha muerto, pero es su silla de ruedas. Johnny sabía que estaba donde Dios quería que estuviera. Claro, uno dirá, no, yo no quiero eso. Bueno, si no sabe quién sí soporta eso. Hace 2 meses, que no vino Luis y Edita, que se acuerdan de esa historia, un pastor de Armenia que murió hace 2 meses, Jairo Pulgarín. Él estuvo con nosotros hace como unos 10 años dando unas conferencias sobre familia. También, igual parecía la historia. Año 80, en una piscina, cae mal y quedó cuadrapléjico. Pero él predicó toda la vida desde su silla. Como pastor de una iglesia, toda la vida. Un poco de años, también como 40 años. El mismo pueblo de Israel en Babilonia, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el Señor le dice, estoy con ustedes, cásense, hagan negocio, pero Señor, sáquenos de aquí. No, el plan es que ustedes estén ahí. ¿Por qué? Dios lo sabe. Están donde están porque Dios quiere que estén ahí y Dios está con ustedes. Claro, aquí hay una salvedad que tenemos que hacer. Si por alguna circunstancia alguien está impedido, como Johnny o como Jairo Pulgarín, o en la quiebra, o su matrimonio destruido, no siempre vaya a decir que es que Dios permitió eso y Dios me mandó eso, porque algunos tenemos esa manera de hacer las cosas, ¿no? Que así como José le tocó eso, sí, me tocó a mí bailar con la más coja, no. Usted no le puede echar la culpa a Dios
de que por sus malas decisiones, al manejar mal y a ir a alta velocidad, se estrelló, quedó mal. Dice, es que le tocó, estoy donde Dios quiere que esté. No, Dios no lo mandó a manejar así de esa manera. O por sus malas decisiones se quebró y está sin nada. O por sus malos manejos quizás, o malas decisiones, acabó con su matrimonio o se quedó sin trabajo. No. José está ahí porque es donde Dios quiere que esté. Ahora, no hay indicios, si ustedes leen la historia de José, en que él le haya reclamado a Dios de por qué permitió que él estuviera allá. No hay ningún indicio. ¿Por qué permitió y no que él volviera a su casa? El anhelo de él, cuando él supo que su papá vivía por sus hermanos, él quiso verlo porque su sueño era estar con su padre. Para José fue suficiente con que Dios estuviera con él y cumpliera el propósito en su vida. Recuerde esto. Lo más importante finalmente no es dónde estás, sino con quién estás. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué estás donde estás? ¿En ese matrimonio? ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Por qué estás en esta ciudad y en este país? ¿Por qué estás con esa condición de salud? Porque Dios no ha hecho nada para eso, ¿no? ¿Por qué estás en esta iglesia? Porque somos divertidos o la gente es buena gente. ¿Por qué te sientes a gusto y satisfecho? ¿Por qué? Porque la gente es amable, es querida. Porque te hace sentir bien. Porque te conviene. Muchas veces estamos donde estamos porque nos conviene, ¿o no? Porque tienes una provisión para tu vida, porque te impulsa en tu vida. Porque es la única opción. No hay otra opción. O porque estás obligado ahí y nada más. José estaba donde Dios quería que estuviera. Y es una pregunta que de pronto tenemos que hacernos. Si usted ha preguntado por qué estoy aquí, ¿qué hago aquí? Pregúntele, Señor, ¿es este lugar donde tú quieres que yo esté? Pregúntele, esta iglesia, este país, esta ciudad, este trabajo, ¿es este lugar donde tú quieres que yo esté? Preguntémosle al Señor eso, ¿no? En segundo lugar, que nos lo deja ver el texto muy, muy claramente, José estaba ahí. Él no lo sabía y lo iba a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Pero teniendo en mente lo que hemos venido estudiando este año, José estaba donde Dios quería que estuviera. ¿Para qué? Para brillar. La vida de José era resplandeciente para todo el mundo. Potifar lo vio y dijo, uy, este hombre hay que aprovecharlo. Dice, me gustó como dice esta versión, dice, y él notó, cuando dice que Dios estaba con José, Potifar lo notó, se dio cuenta, como decimos por ahí, si tú brillas, porque el Señor está contigo, que se te note. La vida de José no era una luz bajo la mesa, el dueño de la casa lo notó. Como dijimos, no hay indicios en que José haya renegado ni reclamado a Dios por permitir que estuviera primero exiliado como esclavo en la casa de un egipcio y después en la cárcel como un presidiario acusado injustamente de intento de violación. Ahora, uno sí se da cuenta que José sí quería salir de la cárcel. Por eso cuando se encuentra con el panadero de la faraón y con el copero y les adivina los sueños y te dice, hombre, acuérdese de mí, yo quiero salir de aquí. Ahora, no estaba muy conforme de estar ahí, claro, y que le gusta pues, ¿cierto?, estar ahí. Y por eso él quiere, sí se nota que él quería salir de la cárcel. Pero José, como dijimos hoy en día, una palabrita que usamos hoy en día, que tiene que ver con la florecita que pusimos ahí en la imagen, José, donde estaba, fue resiliente. ¿Se acuerdan lo que nos contó Anita? Que estando en la clínica donde estuvo, le habló a no sé cuántas personas del Señor, y que ya ni se acuerda. Yo estoy donde Dios quiere que esté para brillar. Para que mi vida brille y bendiga a otros. Ninguna circunstancia negativa, por negativa que sea, hizo que Dios se olvidara de José y que José se olvidara de Dios. Ninguna. Y claro, pareciera que hubiera una comunión íntima entre los dos, ¿no? Donde José estuvo, siempre brilló, recuerda esto, siempre, con la luz que le daba la presencia del Señor. Él estaba donde estaba, pero estaba con el Señor. Y en la casa de Potifar brilló, el egipcio lo notó. José no fue una luz escondida,
Brilló tan intensamente que su amo lo promovió y que el jefe de la cárcel también lo promovió. Ni siquiera la cárcel, imagínense eso, ni siquiera la cárcel apagó el brillo en la vida de José. Y ahora, yo no sé cuántos han ido a una cárcel. Bueno, claro, las cárceles de aquel tiempo no eran como las de hoy, no eran catedral y no eran esas de máxima seguridad, no. Una condición extrema, tan extrema como una cárcel, yo creo que nos deprimiría. Los que han ido a una cárcel saben cómo es la cosa. Sobre todo porque uno escucha historias de injusticia que están ahí porque no los mandaron allá sin necesidad y no tienen culpa de estar allá. Una condición de esa nos frustraría y nos quitaría la esperanza. José estaba para brillar en cualquier lugar donde estuviera, porque el Señor estaba con él. Muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que estaban donde Dios quería que estuvieran, así no fuera el lugar donde ellos quisieran estar, pero lo más importante para ellos era que si Dios estaba con ellos, brillarían. Uno fue Moisés, en el desierto, después frente a Faraón, y su vida brilló. Gedeón, enfrentando guerras, y él sabía que lo importante era que el Señor estuviera con él. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Jóvenes desarraigados, acabaron con su país y fueron llevados a otro país. Y esos hombres brillaron de tal manera, en medio de todo lo que traía eso, y dieron testimonio, desarraigados de su país, un país desconocido. Los apóstoles mismos, el mismo Jesús, cuando dicen en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo importante es lo que tú digas, Señor. Brillaron por la presencia de Dios que los acompañaba. El brillo en la vida de José fue tan intenso por la presencia de Dios que llegó a ser gobernador de todo Egipto, el imperio más poderoso que había en la época. Y este fue el segundo después del faraón. Su vida brilló tan intensamente que cuando José se da a conocer a sus hermanos, ellos se asustan. Se habla de toda la historia del hambre y todo esto, él adivina los sueños del faraón y todo esto. Y llegan sus hermanos allá en Génesis 45, versículo 5, y vea lo que dice cuando él le dice, yo soy José, y ellos se asustaron todos. Y José les dice, pero no se inquieten, ni se enojen entre ustedes, no peleen ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservar la vida. Yo estoy aquí no porque ustedes me vendieron, no porque ustedes me odiaran. Yo estoy aquí porque Dios quería que yo estuviera aquí. Dios me necesitaba aquí. Lo había entendido ya. Solo quienes le han confiado, y aquí quiero que tengan en cuenta esto que es muy importante, solo quienes le han confiado la vida al Señor Jesús están convencidos de que están donde están porque es donde Dios quiere que estén y que los ha puesto allí con el propósito de que brillen en medio de la oscuridad. ¿Cuántos alguna vez han dicho, yo le entregué mi vida a Jesús? 1, 2, 3. Okay. Pues si tú le dijiste al Señor que le entregabas tu vida, que tu vida le pertenece a Él, prepárate, porque Él te va a poner donde Él te necesita. Eso es puro sentido común. Solo quienes le han confiado su vida a Jesús están convencidos de que están donde están, porque es donde Dios quiere que estén. Que les haya puesto allí con un propósito claro como este, para que brillen. No importa si es un lugar o una circunstancia donde no me sienta cómodo, o no está satisfecho, no sea feliz, lo que sea. No es lo que quiero, o no me convenga. Lo importante es estar seguros de que Dios está con nosotros. Piense esto. No, es que yo estoy en este matrimonio así, aquí no, ni me conviene, no soy feliz, no. Estoy con la persona equivocada, como le pasó al pobre Oseas, que se pensó que se había casado con la persona equivocada. Y el Señor le dice, pero es que tú sí eres la persona adecuada. Vaya, llámela, dele un valor y enséñele que con usted se puede vivir mejor, le dice a Oseas. Hasta el final de sus días, cuando Jacob muere, finalizando Génesis,
José sigue convencido de que está donde Dios quiere que estuviera. Cuando muere José, allá en Génesis 50, los hermanos dicen, ahora sí este man nos va a pasar factura, nos va a cobrar, el papá lo había mantenido mansito, ahora sí, y viene y dice, no, nuestro padre dijo que no nos hagas nada, una cantidad de cosas. Y mire cómo les contesta José, dice en el versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo esto para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Es una persona que tiene un corazón limpio, definitivamente. Solo quien está convencido de que está donde Dios quiere que esté, donde Jesús quiere que esté, puede brillar como la luz del mundo. De tal manera que todos vean el resplandor. Puede vivir con un corazón limpio, que perdona, porque tiene la seguridad de que su vida pertenece a Dios. Y Él lo pone donde quiere. Su vida le pertenece a Jesús, porque le entregó su vida a Él. Preguntémonos para terminar. ¿Existe un lugar o una situación, una circunstancia en la que no quieres estar? El trabajo, el matrimonio, no sé, la iglesia misma. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué llegaste ahí? Y yo creo que antes de renegar por la condición o lugar en la que estás, lo importante que creen que ustedes que es lo que tenemos que hacer, que Dios esté con nosotros. Puede ser que en tu matrimonio digas, estoy con la persona equivocada, pero lo importante no es que estés con la persona equivocada, es que tú seas la persona adecuada, y para eso tú tienes que estar con Dios. Los que estamos haciendo el taller de Recomprometidos nos impactó muchísimo esto, que no era una charla sobre cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, y eso fue lo que me gustó y lo han escuchado. Dice el taller, dice, el propósito de este taller no es hacer mejores matrimonios ni cuidarlos del divorcio. Lo que queremos hacer es mejores discípulos de Jesús, porque un discípulo de Jesús va a ser un buen esposo y una buena esposa. Está bien que quieras mejorar, claro. Yo quiero que nos conformemos, me tocó aquí, que es lo que hay que hacemos, ¿no? Está bien que quieras mejorar las circunstancias, el lugar donde estás, pero siempre busca que Dios esté contigo y que su presencia te haga brillar. Eso es muy importante. Si estás en el lugar o circunstancia en la que no quieras estar, como José, brilla tan intensamente que los demás lo noten. Eso es lo que el Señor quería de José. Eso fue lo que nos contó Anita. En medio de todo lo que vivió y lo que sigue viviendo, hay que brillar. ¿Por qué estás en este matrimonio? ¿Por qué estás en este trabajo? ¿Por qué sigues en esta ciudad o en este país? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué estás enfermo en esa clínica? Si no tienes respuesta para eso, comienza a creer que estás donde Dios quiere que estés, busca su presencia y pídele que te ayude a resplandecer con la luz de Jesús donde estés. Lo más importante es que Él esté contigo. Lo más importante no es dónde estás, sino con quién estás. Y eso lo aprendemos de José. ¿Qué tal si oramos? Cierra sus ojos un momento. En casa también quizás alguien esté pasando por situaciones difíciles, que se pregunta eso, ¿yo qué hago aquí? Quizás alguien esté diciendo, esta es la última oportunidad, yo no sé ni qué hago en este matrimonio. Bueno, que Dios nos ayude con su palabra. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra esta mañana. Por recordarnos, Señor, a través de la vida de José, que tú tienes planes más altos que los nuestros, Señor. Como dice el profeta Isaías. Que tus caminos son más altos que los nuestros. Que lo que tú te has propuesto con nosotros o tus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Gracias por José, personaje tan antiguo, Señor,
siglos, quizás milenios de haber vivido lo que vivió, y nos sigue enseñando hoy que lo importante es que donde estemos, Señor, bien o mal, que tu presencia está con nosotros para que nos haga brillar tan intensamente que los demás lo noten, Señor. Este año, Señor, nos hemos propuesto ser esa luz del mundo, que tú hagas brillar donde estemos. Seguramente algunos hemos dicho en estos días, yo quisiera brillar, pero el lugar donde estoy me lo impide. Ningún lugar nos impedirá que la luz de Jesús brille sobre nosotros. Mira quienes estamos aquí, Señor, quienes están en casa, quienes escucharon esta grabación. Quizás nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y quizás como la florecita esa de la imagen que crece en el concreto del pavimento, simplemente entiende que está ahí para florecer, como nosotros estamos ahí para brillar. Donde estemos, Señor, ayúdanos a brillar donde estemos. Te lo pedimos, Señor. Tú nos conoces, tú sabes, Señor, de qué manera quieres que brillemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que se ha hecho esa pregunta, Señor, que tú le enseñes. Puede ser que tengas otro lugar mejor para esa persona, pero mientras está ahí, como escuchábamos de Ana Sofía, está ahí porque tú quieres que esté ahí para que brille para otros la luz de Jesús. Señor, gracias, porque la historia de José también nos recuerda que tiene finales felices, Señor, como esta historia. Porque tus propósitos, aunque no los conocemos, contigo, Señor, nos da la seguridad de que habrá algo mejor, como le pasó a José. No sabemos cómo ni de qué manera, pero habrá algo mejor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Tú sabes de qué manera. Por favor, ayúdanos a cada uno en particular. Tú lo sabes, Señor. Gracias por tu palabra. Séllala, Señor. Y, Señor, que cuando vayamos de aquí estemos seguros de que no importa a dónde vamos, lo importante es que tú estés con nosotros, Señor.